Bueno, entonces ahora sí, vamos con los ciclos. El ciclo for pasa ahora sí el ciclo con el que vamos a trabajar hoy. ¿Qué va a consistir el ciclo for? El ciclo for me va a ser una determinada, bueno, un número de veces determinado. Me soy muy pendejo. Un número de veces, una actividad, y ese número de veces siempre va a estar bien especificado cuántas veces lo va a hacer. Si yo le digo que lo haga 6 veces, este ciclo lo va a hacer 6 veces. Si yo le digo que lo haga unas 20 veces, lo va a hacer 20 veces, no 19, no 22, 20 exactos. Si le digo que lo haga 100 veces, no nos va a importar nada, este ciclo se va a ejecutar 100 veces. La estructura general de un ciclo for es la siguiente. El ciclo for va a iniciar con la palabra for, va a llevar su terminación end y aquí adelante. Aquí requerimos declarar primero una variable que va a ser mi contador. Generalmente los ciclos for los he visto que los declaran con la variable i. Esta variable i la declaro como mi contador y le indico desde dónde va a iniciar a contar, desde dónde inicia el conteo, qué número. Y generalmente los conteos inician desde el número 1. Luego se colocan dos puntitos y después de esos dos puntitos se va a colocar el incremento que va a tener este ciclo for. ¿Qué quiere decir el incremento? O sea, cuántas veces va subiendo, si va subiendo de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Generalmente también los incrementos van de 1 en 1, pueden ir de 2 en 2, entonces habría que analizar en función de nuestro problema qué incremento requiere. Y otros dos puntitos y ahora sí voy a indicar hasta dónde se va a detener mi ciclo. Y si yo quiero que se detenga en 10, entonces ahora sí mi lectura de este ciclo for quedaría que va a tener, lo escribiré con negro, este va a tener un inicio en 1, sus incrementos van de 1 en 1 y su final se va a detener hasta el número 10. Si yo viera ahora sí por fuera cómo funciona esto, cuando llega aquí a la parte del ciclo for, así llega nuestro programa, dice for, se declara la variable de inicio, mi variable de inicio es i, dice que voy a iniciar en 1, entonces i va a ser igual en 1, va a tener incrementos de 1 en 1 y se va a detener hasta 10. Entonces, cuando llegue a esa parte, va a entrar aquí ahora sí a mi ciclo for y va a hacer todas las actividades que yo tenga en mi ciclo for. Una vez terminadas esas actividades, va a salir de ahí y va a volver aquí arribita. Y como habíamos dicho que el incremento era de 1, entonces ahora i se asigna el valor de 2. Y como todavía no ha llegado a 10, que es el final, entonces vuelve a hacer nuevamente lo que tenía aquí adentro. Vuelve a entrar aquí, hace las instrucciones que estén marcadas ahí adentro y llega aquí a la parte de LED y otra vez vuelve al inicio for. ¿Qué va a pasar aquí? Ahora i va a tener un valor de 3 porque el incremento es de 1 en 1. Y nuevamente vuelve a entrar ahora sí, lo que tenga aquí adentro en este ciclo for lo vuelve a hacer. Entonces, si va a seguir utilizando esa lógica de entra, hace el conteo que tiene aquí adentro, sale y el valor de i vuelve a cambiar. En este caso ya salió de aquí, ahora i vale 4. Esta actividad de hacer todo lo que está en adentro y sale y vuelve aquí afuera la va a hacer 10 veces, porque esta i va a hacer esto. I va a pasar por el valor de 5, i va a pasar por el valor de 6, i va a pasar por el valor de 7, i va a pasar por el valor de 8, i va a pasar por el valor de 9. Y cuando i tenga el valor de 10,
Ya que llegó aquí, ahora sí, supongamos que ha llegado aquí a mi ciclo for, se cargó el valor de i es igual a 10 y revisa, pues mira, ya i ya tiene el valor final, entonces significa que va a ser esa última vez ese ciclo. Va a llegar aquí, va a hacer lo que tenga que hacer dentro de mi ciclo for y ya ahora sí se va a salir de ese ciclo for. Ya no va a volver a subir aquí, porque como ya se quedó con el valor de 10, dice, pues listo, ya llegaste al valor de 10, vas a hacer por última vez, por esa décima vez eso y ya te sales. Y entonces ahora sí mi contador de ni la hizo, pues no hay necesidad de contarlos, ya que están ordenados que va del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hizo esta actividad, la hizo 10 veces. Y pues prácticamente la hizo 10 veces porque los incrementos fueron de uno en uno. Si los incrementos son de uno en uno, esto también es válido. Yo hubiera podido anotar y es igual a 1, dos puntitos y hasta 10. Y esta, ahora sí, esta misma sentencia que dejé aquí, podría ser esta misma, ahí, esta misma de acá arriba. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Que aquí yo no, en la de aquí abajo, no anoté el incremento. Porque aquí MATLAB, al no anotar el incremento, MATLAB supone que los incrementos, que el incremento es de uno en uno. Si yo requiero un incremento de, ahora sí, de 2 en 2 o de 3 en 3, pues entonces ahora sí tendría que indicar específicamente el incremento. Pero si yo sé que mi incremento va a ser de uno en uno, entonces no hay necesidad. Puedo ahorrarme ahora sí, digamos, código. Y esta parte de aquí, este uno o dos puntitos, lo puedo dejar sin anotar. Porque prácticamente este sigue siendo mi inicio y este sigue siendo mi final. Lo que aquí ahora sí lo que no noté es el incremento y entonces MATLAB supone que tiene un incremento de uno en uno. Entonces ahora sí, las veces que quieran hacer una actividad se puede modificar ahora sí por el final o puede ser por el inicio. Entonces, no sé, que su contador también puede iniciar en 2 y que termine en 5, puede su contador iniciar en 6 y que termine en el 20, no sé. Ahora sí, prácticamente también está libre de decisión cómo van a plantear su ciclo for, en dónde va a iniciar, en dónde va a terminar. ¿Hasta aquí hay alguna duda del ciclo for? De todos modos, ahorita voy a pasar ahora sí al, ¿cómo se llama? Al programa en MATLAB para hacer un ejemplo de cómo funcionaría. Y se me ocurre que ahorita para hacer un ejemplo de cómo funciona, vamos a hacer una sumatoria. Y vamos a hacer una sumatoria con una variable. En este caso vamos a declarar que C va a valer 0 y la vamos a someter a un ciclo for. El ciclo for va a iniciar desde 1 y va a terminar. Eso no era igual. Sus dos puntitos y va a terminar hasta 5. Y cuando está aquí adentro vamos a hacer esto, C es igual a C más 1. Y podemos imprimir el valor de C. Is C. Y ahora sí que termine. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando esta C la vamos a declarar afuera de mi ciclo for y vamos a decir que esta C tiene un valor inicial de 0. Y luego cuando llegue aquí adentro vamos a decir que for es igual a i más 1, que el contador va a iniciar prácticamente i va a ser a 1 y se va a detener cuando i valga 5. Entonces, como no pusimos de cuántos son los incrementos, MATLAB va a suponer que va a ser incrementos de uno en uno. Entonces va a pasar i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4 y se va a detener hasta 5. Y entonces, ¿cuál va a ser mi actividad de aquí? Adentro de ese ciclo for, yo a C voy a modificar mi variable haciendo esto. C va a ser igual a C más 1. Cuando entra mi primer ciclo, C prácticamente se pondría esta operación. C es igual a C más 1. C, como en un inicio habíamos dicho que valía 0, sería 0 más 1 es igual a 1.
Y ahora sí, mi nuevo valor de C es 1. Cuando llegue a mi segunda parte de mi segunda iteración, va a ocurrir esto de aquí. Va a decir que C es igual a C más 1. Entonces, ya habíamos dicho que aquí arriba C valía 1. Entonces quedaría así, 1 más 1 va a ser igual a 2. Y ahora, mi nuevo valor de C es 2, ya está actualizado. Cuando llegue a mi tercera iteración, C va a ser igual a C más 1, que es prácticamente esta instrucción que está de aquí, y esta se va a estar repitiendo 5 veces. Y entonces, como hemos dicho que mi valor de C ya valía 2, ahora se queda aquí, 2 más 1, que esto es 3. Cuando mi iteración, ya mi nuevo valor de C es 3. Mi cuarta iteración, C más 1, 3 más 1, esto es igual a 4. Y ahora C se actualiza el valor de 4. Y mi última iteración sería C es igual a C más 1, que en este caso ya habíamos dicho que valía 4. 4 más 1, y este es igual a 5. Y este va a ser un nuevo valor de C. Prácticamente lo que hicimos fue sumar esa C unas 5 veces. Y pues ya ahora sí, y teniendo esa sumatoria, pues nada más sabemos que ya venimos manejando que disk es para impresión de mensajes, entonces nada más vamos a ir imprimiendo la sumatoria. Y prácticamente este fue mi ciclo. Se hizo la sumatoria desde 1, se llegó hasta 5 y pues prácticamente como fuimos haciendo la suma se fue imprimiendo en la pantalla. Y ya, ese es ahorita todo mi ciclo que se ejecutó. Vamos a ver si sí es cierto. A ver, tantito, 2 minutitos. No, uno. Bien, ahora sí, una disculpa. ¿Y qué? Vamos a iniciar con nuestro código. Voy a añadir un comentario de qué es lo que hace nuestro código, y nuestro código simplemente está haciendo una humilde sumatoria. Y listo. Ya tenemos aquí con los que ya me casé con Clear y CLC. Y entonces había dicho que iba a declarar afuera primero una variable C, y esa variable C iba a tener el valor de 0. Luego procedía a sumarla en un for. Escribiré for, declaro mi variable de inicio que va a contar, que en este caso va a ser i o igual a 1. Coloco, ya sé lo que puedo decir esto, mis dos puntitos 1, que ahora sí el 1 significa que va a ir de 1 en 1, o simplemente puedo omitirlo y poner el final. Y puedo colocar mi end. Vuelvo nuevamente aquí a la sentencia de cómo va a funcionar este for. Declaro en un inicio mi variable contador y cuál va a ser su valor inicial. En este caso estoy diciendo que mi variable contadora va a ser i, y que su valor inicial es de 1. Luego, omití la parte del incremento. Yo puedo anotarla y también no pasa nada. Puedo decir que el incremento es de 1 en 1. Y aquí en esta última parte estoy diciendo que se va a detener cuando el contador llegue a 5. Entonces, es lo que les digo, si sus incrementos son de 1 en 1, esto lo pueden borrar y nada más pueden declarar el inicio y el final. Y MATLAB asume que esto siempre va a ir de 1 en 1. Si su for no es de 1 en 1, va de 2 en 2, entonces forzosamente tiene que, ¿cómo se llama? Que indicar hacia el incremento.
Entonces, ahorita como va de uno en uno, podemos dar nuestra declaratoria y habíamos dicho que íbamos a sumar a C. C va a ser igual a C más 1 y su respectivo punto y coma. ¿Qué va a pasar aquí? El valor de C lo vamos a ir modificando conforme vayan aumentando las iteraciones, como lo habíamos hecho a mano hace rato. Y para ver lo que está pasando voy a hacer un disp, que es un disp, una impresión de texto, y en este caso colocaré C. Si no han visto los videos para una impresión de variables, entonces nada más se utiliza la pura variable y no se coloca entre apóstrofes. Yo la coloco entre apóstrofes. Recuerdo que lo que yo coloque entre apóstrofes va a aparecer tal cual aquí abajo en mi ventana de comandos. Y lo que yo estaré viendo cada rato es una C, 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 C. Y no voy a ver el valor de la variable que estoy sumando. Si yo quiero ver el valor porque sé que es una variable, únicamente escribo C y sin apóstrofe. Y hasta si le pongo aquí, se sombrea de color azul que está indicando que estoy trabajando con una variable. Y pues prácticamente ese ya sería todo mi código que estoy haciendo de un ciclo for. Puedo ejecutar, como no lo he guardado me pide un nombre y puedo poner primer ciclo for. Le doy un enter y ¿qué pasó aquí? Dice que no se puede, que está ocurriendo un error en el guardado, por eso me está saliendo de esta manera. Y aquí se debe de haber metido un espacio y no me di cuenta. Le doy cancelar y otra vez quiero guardar, entonces nada más le dejo ciclo for, que es medio mamón el MATLAB, ciclo for. Y ahora sí ya lo guardo. Y pues como está mi ciclo cortito, pues se hizo ahora sí de volada esto de aquí. ¿Qué pasó? Lo que habíamos predicho ahora sí lo que hicimos a mano, se declaró mi variable de inicio con i igual a 5, se declaró su final y entonces aquí el valor de c se fue sumando c más 1, cuando valía 0 se le sumó 1 y se imprimió, aquí está. Luego cuando llegó la segunda iteración, esa c se le volvió a sumar 1, 1 más 1, 2, aquí está. Luego la tercera iteración, 2 más 1, 3. La cuarta iteración, 3 más 1, 4. Y la última iteración, 4 más 1, 5. Y entonces nada más fue prácticamente hacer una operación, una sumatoria 5 veces. Y esta fue la única aplicación que le dio en ciclo for. Entonces hasta aquí tienen alguna duda, inquietud, pregunta, reclamo, algo. Ok, entonces, ¿cuál es? Esta fue la primera parte de un ciclo for. Prácticamente nada más para ver su funcionamiento. Y ahora, ¿qué seguiría entonces? ¿Cuáles son las aplicaciones de un ciclo for? La primera puede ser que un ciclo for esté destinado para la lectura de vectores o lectura de matrices. Primero vemos cómo funcionaría una lectura de vectores o una lectura de matrices. Primero vamos con vectores, porque nada más recordemos que era un vector. Un vector era una variable, le asignaré un nombre y dentro de esa variable guarde una serie de datos. Pueden ser los datos que yo quiera, puede ser número y texto. Me estoy enfocando más a los números, los de texto no he visto que los pidan en un ETS. Más, ahora sí, sin embargo, sí existen. Sí existen las variables bueno, los vectores de texto, pero pues no he visto que alguien los pida en un ETS. Y pues para recordar, y es un rápido recordatorio, puedo tener ahora sí un vector de datos que es en una misma variable guardo un número n de datos. ¿Cuántos datos? Los que yo quiera. Sí existe un límite, pero creo que ya son 2 millones de datos y entonces no vamos a ocupar 2 millones de datos aquí. Entonces, ya teniendo ahora sí esa idea, como consulto datos, tengo que indicar el nombre de mi variable y indicar su posición. Para los que no, bueno, los que no hayan visto esto,
Esta clase ahora sí de vectores fue del miércoles de la semana pasada y no me acuerdo qué día fue el miércoles 15. El 15 se vieron vectores, el jueves se vieron 16, jueves 16 se vieron matrices. Entonces, si hay dudas, recomiendo que se dé un refresco de eso. Y de todos modos, aquí voy a seguir, ahora sí, como seguimos trabajando con todo esto, pues prácticamente sirve de práctica. Y entonces, ya indicando ahora sí la posición, había de dos, podemos como una variable, podemos modificarla, podemos incluso, y ahorita lo que vamos a ocupar es guardar datos en esta posición con ayuda de un input y pues igual su lógica, apóstrofes, dentro de esa apóstrofe un texto que le vamos a indicar al usuario y su punto y coma. Y entonces prácticamente las posiciones, ¿cómo las voy a ir dictando? Ir dictando. Si retomo la lógica que hace rato que mi ciclo for iniciaba desde 1 y puede terminar hasta un dato n, entonces puedo decir que si con incrementos de 1 en 1, 2, 3 y así hasta que llegue al dato que yo quiera, entonces esa ahí puedo colocarla aquí. Y lo que va a ir haciendo esta ahí es ir cambiando de posición en mi vector para que yo pueda guardar datos. Por ejemplo, aquí dejé una v de vector, puede ser una v de volumen. Y entonces yo voy a requerir guardar, aquí tengo marcado 1, 2, 3, 4, 5, 6 volúmenes. Entonces, como requiero guardar 6 volúmenes, voy a tener que citar un for que su inicio esté en 1. Ahí sí, como que lo veo. En 1 porque el 1 está aquí, ahora sí prácticamente inicia en 1, la posición 1 de mi vector. Los incrementos son de 1 en 1, entonces esa parte la voy a omitir. ¿Y hasta dónde me voy a detener? Hasta el último dato, que en este caso mi límite estoy diciendo que es 6, porque son 6 datos que voy a guardar en mi vector. Entonces ya con esto señalé ahora sí que voy a utilizar un ciclo for que inicie desde la posición 1. Ahora sí que se va a parar aquí en el vector, va a ser la posición 1 y se va a detener hasta la posición 6 y prácticamente cada vez que avance de posición yo voy a ocupar ahora sí vector entre paréntesis y que es prácticamente el que me va a ir dictando la posición y ahora sí un input y las instrucciones que yo quiera dar, su punto y coma y su end. Prácticamente de esta forma estoy haciendo una captura de datos de elemento por elemento en mi vector. Ahora, otro detalle que casi olvido aquí. ¿Recuerdan que se hacían vectores vacíos? Para los que sí, para los que no, un vector vacío prácticamente va a ser un vector que va a estar sustituido de ceros. 5, 6. Va a tener ceros. Y esto, ¿cómo lo hacía? Lo hacía con la función ceros. Ceros había dicho que sirve para matrices, pero ¿qué creen? También sirve para vectores. ¿Por qué? Porque ceros funcionaba con la lógica que iba a indicar las filas y las columnas que habíamos hecho en nuestro, ahora sí de que queríamos de nuestra matriz. Pero si yo le echo un ojito a esto, estoy viendo que nada más tiene este vector, en este caso es una fila, y está teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Entonces lo que yo escribiría es una fila, 6 columnas, y ya hice ahora sí mi vector vacío. Y ya después teniendo mi vector vacío, ahora sí con un for puedo llenar de datos ese vector. Espero, de veras espero que si vean las clases anteriores. Si no las han visto, échenles un ojito porque todo se va relacionando y entonces se pueden llegar a atorar porque van a decir, ay, ¿qué pedo? ¿Y eso dónde salió? ¿O cómo lo hizo? Tal vez no habré dado muchos ejemplos, pero ahora sí conforme vayamos teniendo las bases, por eso también me gusta darlo antes, ya podemos llegar aquí de lleno y utilizar for, utilizar matrices, utilizar vectores y es un tanto más, en teoría es un tanto más sencillo, pero de ver así, watchen las clases.
y traten de ir al corriente lo más posible. Entonces, ahora aquí le añadiré un comentario a mi programa que esta es una lectura de vector. Y en este caso había dicho que es un vector de 6 elementos. Vector es igual a ceros, abro paréntesis, y en este caso había dicho que es de una fila, 6 hay, 6 columnas. Y si quiero puedo añadir un título que se le muestre al usuario y que le diga lectura de un vector, porque esta no prácticamente nada más vamos a leer los datos que tiene ese vector. Listo, ya hice mi vector vacío, que en este caso va a ser de 6 elementos. Es un vector horizontal o también conocido como una fila. Y ahora sí puedo proceder a la lectura de datos. Le digo que i va a iniciar en 1, se va a detener hasta 6. De una coloco mi end y ahora sí indico la posición. Vector paréntesis i. ¿Por qué paréntesis i? Porque en esta posición que esté dentro de este paréntesis, es donde se van a ir guardando mis datos. Coloco un input, abro paréntesis, coloco apóstrofes y le digo ingresa el dato. Y puntico. Podemos ver que va a ser esta de aquí. Le doy ejecutar, como no lo he guardado, y le voy a poner for vector. Ay, miren, ¿qué me olvidé de hacer? Se me olvidó aquí mi poderoso clear y se me olvidó mi poderoso clc. Para ustedes ahora sí cancelar un comando, o sea que se está ejecutando su código, porque aquí está, dice, esperando por un input en la esquina izquierda inferior, esperando por entrada de datos. Si ustedes quieren cancelar su programa, porque como ahorita a mí se me olvidó poner eso de ahí, lo único que voy a hacer es presionar la letra control, bueno, el comando control C, como si fuera a copiar. Y prácticamente yo cancelo ahora sí la ejecución del programa. Y aquí mismo dice operación terminada por el usuario durante el programa. Y el programa se llama forVector. Entonces me regreso a añadir lo que se me olvidó, de CLC. Y ahora sí, ya está mi impresión de mensaje, lectura de un vector y pues ya de ahí todo lo demás, no hay falla. Puedo ejecutar nuevamente y ahora sí se limpió mi pantalla y me dice ingresa el dato. Puedo ingresar, se me ocurre, de dos en dos los datos. Que sea 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y aquí si yo le echo, ya has terminado mis 6 datos. 2, 4, 6, ya pidió 6 datos. Si yo aquí en la ventana de comandos escribo la V, que es aquí donde está guardado mi vector, y le doy un enter, me muestra el valor de esta variable. Y en este caso ya vimos que es una lista. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 datos. Y en este caso aquí están guardados en ese orden conforme yo los voy escribiendo. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces prácticamente con este ciclo for hicimos una lectura de datos. Pero vamos a ir mejorando a lo que le llamo yo darle presentación, porque aquí en este caso le dijimos ingresa dato, ingresa dato, ingresa dato, ingresa dato. Entonces supongamos que el usuario lo castigaron y está registrando un vector de 30 datos y alguien habló y se distrajo cuando iba en el dato, no sé, en el 15 y se le olvida, ay güey, ¿en qué dato voy? En el 5, en el 10, en el 20, ya iba a acabar. Entonces, para darle presentación, ustedes, por eso les digo, yo considero al print f como un punto mágico. ¿Por qué?
voy a colocar antes de aquí de la lectura de datos un fprintf, abro mis apóstrofes y voy a copiar esto de aquí, ingresa el dato, más bien copiarlo, me lo voy a llevar completo. Control X, lo pego aquí arribita y aquí le pongo ingresa el dato y le voy a escribir un %i. Ese %i significa que ahí se va a sustituir una variable de tipo entero. ¿Qué variable de tipo entero? Pues muy sencillo. Salgo de mi apóstrofe, coloco una coma y coloco la i. ¿Por qué la i? Porque esta i es la i de mi contador. Y este %i no es el mismo que está aquí afuera. Si yo le doy una refrescada a mi memoria, había dicho que cuando utilizo un fprintf había 4 tipos de porcentaje. El primero era un porcentaje i y significa que se van a sustituir números enteros. El segundo, un %f que indica que se van a sustituir ahí números con decimales y yo puedo decidir la cantidad de decimales que quiero que se vean ahí. El tercer % es un %c que era un carácter y un %s que era una serie de caracteres o un nombre. Entonces ahorita es lo que les digo, watchen las clases porque ya estamos relacionando todo. Coloqué un %i y afuera de esas apóstrofes una coma y la variable que se va a sustituir en este %i va a ser la de mi contador de mi ciclo for. Y aquí abajito, otro segundo detalle. ¿Se acuerdan que también poníamos diagonal inversa n para un salto de línea? Pues ahora no quiero un salto de línea. Quiero que se escriba inmediatamente y lo voy a dejar aquí, estos dos puntitos y espacio. ¿Qué va a pasar? Cuando llegue a esta parte de aquí, va a salir algo similar aquí. Ingresa el dato, pero con este %i me va a indicar qué dato. El dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, el dato 5, el dato 6, que en este caso tenemos 6 datos. Y terminando el número, como está ahora sí colocado mi input y no indiqué un salto de línea aquí arriba, va a salir este puntito y este espacio que es este de aquí. Y prácticamente nada más este fprintf me está dando una presentación que va a decir qué dato, bueno, qué número de dato voy a ingresar. Y nada más prácticamente le estoy añadiendo pura presentación. Puedo ejecutarlo y es lo que les digo. Se borra la pantalla, se borran mis variables y dice ingresa el dato y ahora sí, este %i es sustituido por mi contador i, que en este caso al principio vale 1. Y dice ingresa el dato 1. Y el dos puntitos y espacio es este que está aquí abajo y ese lo colocó el input. Si yo le hubiera colocado un salto de línea hubiese aparecido aquí abajo. Pero ahorita no quiero un salto de línea, quiero que se vea ahí mismo. No comunico el salto de línea aquí arriba y únicamente dejo ese input ahí pegadito. Entonces había dicho que iba a ingresar números pares, en este caso va a ser 2. Sale de aquí, vuelve a entrar al ciclo, ingresa el dato y aquí ahora en este %i he sustituido la variable del contador i y cuando el contador vale 2. Entonces aquí pongo 4, aquí pondré 6, pondré 8, aquí pondré 10 y acá 12. Entonces prácticamente este 2, 3, 4, 5, 6 es mi contador i que se va mostrando. Porque habíamos dicho que el contador i va a iniciar en 1 y se va a detener hasta 6 y ese contador los incrementos van a ser de 1 en 1 y más aparte ahora sí va cambiando la posición del vector y esto sigue, es ahí prácticamente del contador es mágica porque me está indicando la posición como un mensaje de impresión aquí y esa misma posición es la que voy guardando mis datos en el vector. Esta prácticamente lo guarda en la posición 1, esta indica que va a ser la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5 y la posición 6.
Si yo escribo aquí abajo, escribo la v, que así se llama mi vector, y le doy un enter, observo que va a tener estos datos guardados. Y ahora sí es lo que les digo, es es ahí de mi contador de mi for, me está sirviendo como una guía para indicarle qué dato quiero que guarde. Y esa misma guía me está guardando las posiciones. El dato 1 lo guarda en la posición 1. El dato 2 lo guarda en la posición 2. El dato 3 en la posición 3. El dato 4 en la posición 4. El dato 5 en la posición 5. Y el dato 6 en la posición 6. Entonces ahí estoy haciendo ahora sí una lectura de 6 datos. Aquí, hasta este punto, ¿alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes? Entonces, vamos a hacerlo todavía más complejo. Aquí yo, por default, estoy diciendo que son 6 datos, que mi vector va a tener 6 datos con esto de aquí. Y luego aparte en el for estoy indicando que va a empezar en 1 y se va a detener hasta 6, porque son 6 datos. Hagamos esto más complejo. En lugar de ya nosotros decidir cuántos datos son, vamos a preguntar al usuario cuántos datos quieren que se guarden. Y podemos decir lectura de n datos de un vector. Y al ser n datos, entonces vamos a decidir, bueno, vamos a darle la oportunidad al usuario que decida cuántos datos son. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a declarar mi variable n, voy a colocar un igual y le voy a colocar un input, porque al final y al cabo va a ser un dato que yo se le voy a pedir al usuario. Abro mis apóstrofes y le digo indica el número de datos a guardar. A cuarta. Dos puntitos y mi punto y coma. ¿Qué va a pasar en esta línea? Aquí se va a guardar una variable n y como texto para instrucciones al usuario va a ser indica el número de datos a guardar. Aquí el usuario y entonces ya está decidiendo cuántos quiere guardar. Si quiere guardar 3 datos, pues coloca un 3. Si quiere guardar 6 datos, coloca un 6. Si quiere guardar 50 datos, va a colocar un 50 o 1000 datos, pues coloca un 1000. Luego, en esta n ya nos indicó cuántos datos quiere guardar el usuario. Listo. Lo que sigue ahora es crear mi vector vacío para poder guardar esos datos. ¿Cómo voy a crear mi vector vacío? Utilizo la función ceros, le indico que va a ser de una fila, pero las columnas, ¿cuántas van a ser? En este caso, las columnas van a ser las que el usuario dijo. Si el usuario dijo 10 columnas debe de estar aquí. Si dijo 1000 columnas van a estar aquí. ¿Y cómo vamos a hacer eso? En lugar de escribir este 6, yo voy a escribir n, porque n va a tener el valor de columnas que dijo el usuario. Y entonces forzosamente tengo que ahora sí colocar en el número de columnas ahora sí, el número que escribió el usuario. Y para en mi último ajuste, ¿qué más tengo que modificar? El inicio, pues no, porque siempre a huevo, aunque si ponga 3, así ponga 5, así ponga 1000, siempre se va a iniciar por el primer dato. Lo que sí va a cambiar es el final. Y entonces aquí en lugar de escribir un 6, también tengo que escribir n. ¿Por qué n? Porque el usuario dijo, o es que n tiene el valor de datos que se van a registrar. Y entonces el final va a ser ahora sí el número de datos que dijo el usuario. Y ya teniendo ahora sí mis 3 modificaciones, que es cuántos datos quiere guardar. Luego, creando mi matriz vacía de datos con ese número de datos que quiere el usuario. Y modificando mi for para que se haga la lectura de esos n datos. Puedo ahora sí ejecutar. Repito, ahora sí trataré de mencionar esto cada vez que me acuerde. No hay necesidad que den save y luego que den ejecutar. Con que se vayan directamente a ejecutar ya está todo perfecto. Entonces doy ejecutar y sale ahora sí
El título de cajón, lectura de datos de un vector, aquí está. Lectura n datos de un vector. Y sale ahora sí este input aquí. Indica el número de datos a guardar. Empecemos con algo pollito. 3 datos nada más. Entonces lo que hace es crearse una matriz vacía de 1,3 columnas. Una fila, 3 columnas. Entonces voy a poder guardar 3 datos. Ingresa el dato 1 y 5. El dato 2, 62. Y el dato 3, menos 97. Y listo. Ya aquí guardé 3 datos y como yo indiqué que iba a dar 3 datos, solo me pidió 3 datos mi programa y si yo escribo b para consultar cuál es el valor de ese vector, únicamente escribo b, le doy un enter y aquí está. No hay más, no hay menos. Posición 1 se guarda el dato 1. Posición 2 se guarda el dato 2. Posición 3 se guarda el dato 3. Hagamos ahora esto un poco más complejo. Ya no quiero 3 datos, 15 datos. Y escribiré los números del 1 al 15 para que sea sencillo esto. El dato 1 que es igual a 1, el dato 2 que es igual a 2, el dato 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y entonces siguió esa misma lógica. Y si yo ingreso, le pregunto cuánto es el que vale el vector, me dice que en el vector hay guardados 15 datos y prácticamente es una numeración del 1 al 15, porque yo así se lo indiqué. Le dije que la posición 1 guardara el 1, la posición 2 el 2, el 3 el 3, el 4 el 4 y así hasta que llegó al 15. Si no quiero que sean números ahora sí en ese orden, ahora quiero que sean 10 datos, pero escribiré ahora sí número random. También lo va a hacer siempre y cuando ustedes sigan las reglas. Escribió ahora sí, como dije, 10 datos. Me solicitó 10 datos y yo lo llené con números random. Escribo b, cuál es el valor de ese vector. Y aquí está. Me dice que b va a tener estos datos. Y dice lo que relaciona aquí es que hay una en la columna 1 y que hay 8 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí llega la columna 9 y va a completar el dato 10, 9 y 10. Prácticamente están mis 10 datos, pero como mi vector está muy largo, sale así de esta manera. Y el otro detalle, no sé si le echaron ojito. Si se dan cuenta, está guardando un vector horizontal. ¿Y por qué horizontal? ¿Por qué me está guardando un vector horizontal? Por esta simple estructura de aquí. Yo indiqué que se hiciera un vector vacío de una fila por n columnas. ¿Qué quiere decir? Que se está haciendo un vector horizontal. Si yo lo hubiera hecho esto al revés, que en lugar sean n columnas por una fila, n filas por una columna, es al revés. Entonces lo que se va a hacer es un vector vertical, porque en este caso ahora sí el usuario va a indicar cuántas filas va a tener y al fin y al cabo la columna va a ser una. Y nada más este simple cambio de posición me va a cambiar ahora sí la manera en la que se está guardando mi vector, que en este caso ahorita reitero está en horizontal y ya ahorita que cambié esto y si yo lo vuelvo a ejecutar se va a guardar ahora un vector vertical. Igual le pongo número, ay, no quiero tantos números. Control C. Nada más quiero poquitos, quiero nada más 5 números. Y le pongo 5 números random. Si yo reviso ahora cuál es el valor de este vector, escribo b. Ahora observo que esto es lo que me refería. Tengo ahora un vector vertical. Y otro repaso, vector horizontal y vertical. La manera de guardar los datos siempre va a ser la misma, ya que en un vector únicamente con que tú indiques
qué posición estás guardando, en esa posición se va a quedar. Las posiciones van de ahora sí, inician de arriba hacia abajo. En este caso, esta es la primera posición, esta es la segunda posición, esta es la tercera posición, esta es la cuarta posición y esta es la quinta posición. Y si es de manera horizontal, van de izquierda a derecha, como si estuviéramos leyendo. Pero si es de manera vertical, es de arriba hacia abajo. Entonces lo único que está cambiando de aquí es la sintaxis, que es lo que me refiero aquí. Como habíamos dicho que hiciéramos un vector de n filas por una columna, prácticamente hizo un vector de 5 filas, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Y por una columna, que prácticamente todo esto que está aquí vertical equivale a solamente una columna. Vamos para atrás como, no sé cómo, no se me viene ese flashazo, quien dice así, como los cangrejos. Si yo lo hago al revés, estoy indicando que ahora esto sea de una fila por 5 columnas. Puedo ejecutarlo. Igual quiero nada más 5 datos. Volver a guardar 5 datos random. Y pregunto cuánto vale ese vector. Ahora me está dando un vector horizontal. Por esta simple sintaxis de aquí, estoy diciendo que tenga una fila. Todo esto de aquí es la fila por, que en este caso es n columnas. Ver que arriba indiqué que sean 5 columnas, entonces esta es la primera columna, esta es la segunda columna, esta es la tercera, esta es la cuarta y esta es la quinta. ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud? Si no, entonces yo creo que cierro ahorita la sala, inmediatamente la vuelvo a abrir y ahora vamos a trabajar con matrices. ¿Va? Procedo a cerrar la sala y ahorita se conecten aquí mismo. Creo que Irmin se perdió. A ver si llega ahorita. Voy a ir planteando la idea de cómo sería en una matriz. Entonces ahorita nada más fue esto, ahora sí lectura de datos de un vector, ya sea de manera horizontal, ya sea de manera vertical. Va ahora sí a estar en función cómo tengamos nuestros datos o cómo los quisiéramos guardar. Y ahorita voy a hacer un ejemplo de por qué vertical, por qué horizontal. Entonces, yo creo que me se fue a cenar. Voy a ir planteando la idea de ahora de un vector, de una matriz, perdón. Habíamos dicho que las matrices van a tener ahora sí una serie de datos, pero digámoslo así de manera bidimensional. ¿Por qué bidimensional? Porque una matriz, ay, eso estuvo muy largo. Podemos tener datos en filas y en columnas.
Hace rato teníamos nada más solo podemos decir una fila o solo una columna. Y aquí una matriz vamos a tener ahora sí datos en filas y en columnas. La lógica de esto es igual hay que declarar una variable, en este caso puede ser m. Y lógica, los verticales son filas, los horizontales son columnas. Todo así, todo lo que sea horizontal va a ser columna y todo lo que sea vertical va a ser fila. Repaso cómo citábamos, modificábamos o llenábamos datos. Hay que indicar el nombre de mi variable, que en este caso va aquí. Abro paréntesis, indico primeramente la fila, indico la fila, coloco una coma y de aquí indico la columna. Y ahora sí yo puedo hacer operaciones en esa posición, modificar datos, borrarla, actualizarla. Entonces, prácticamente con esta sintaxis de aquí, yo estoy diciendo que me voy a ir a la fila y a la columna. Si yo le echo, ahora sí, ojito, había dicho que la numeración en las columnas va de izquierda a derecha, como si estuviéramos leyendo. En este caso, esta es la columna 1, esta es la columna 2, esta es la columna 3 y esta es la columna 4. Y las filas van de arriba hacia abajo. Esta es la fila 1, esta es la fila 2 y esta es la fila 3. Pondré esa F más separadita. Filas. Y entonces, si yo quiera trabajar en esta posición de aquí, indico primero la fila, que es en este. Ah, no, mira, y hasta aquí ya estoy metiendo gol yo solito. Quisiera modificar este dato de aquí. En este caso, primero indico la fila es la 1, está ahora sí posicionado en la fila 1, una coma, y en este caso es la columna 2. Si yo quiero modificar esto de aquí, es prácticamente indico la fila, es la fila 3, coma, y está ubicado en la columna 3. Si quisiera modificar, no sé, este de aquí, identifico primero la fila 2, coma, y identifico la columna, está en columna 1. Entonces prácticamente tengo que indicar fila y columna. ¿Qué me está llegando aquí como primera impresión? Que lastimosamente voy a tener que utilizar ahora sí un primer for anidado. Y van a decir, ay, no mames, como un for anidado así de buenas a primeras. Pues yo he visto ahora sí que más los for anidados los ocupan para llenar matrices. Y pues ahora sí tendrían que indicarles que sea una matriz y que la llenen de elemento por elemento. Pero hay veces que también una matriz la pueden llenar como, ¿cómo se llama? Como vectores. Y me van a decir, ¿cómo vas a llenar una matriz por vectores? En lugar de estar utilizando ahora sí, se me hace que ahorita estas posiciones las voy a borrar. Y en lugar de ahora sí llenarla como una matriz en general, también las pueden llenar por elementos. Y yo creo que esto va a ser con relleno azul. Así. Que primero llenen, si están trabajando en columnas, que primero llenen esta columna de aquí. Luego, ya que llenaron esa, llenan ahora la columna que tienen al lado. Luego la tercera columna con amarillo. Ahí. Y la cuarta columna, pues ya no hay más colores, con verde. Y prácticamente están trabajando en una matriz, pero la están llenando por columnas. Y no sé, ya sea ustedes pueden ahora sí
Una matriz yo la veo que la utilizan más como un banco de datos. Y por ejemplo, que en esta primera columna guarden temperaturas. En esta segunda guarden mira, se escribió una P. Guarden presiones. En la tercera columna guarden volúmenes. Y en la cuarta columna están haciendo un cálculo y están calculando número de moles. ¿Y cómo están haciendo eso? Pues con la poderosísima fórmula de pavo ratón. PV es igual a nRT. Si despejan n, queda esto como PV entre RT. Y pues prácticamente la presión es una variable y aquí está guardada. El volumen es otra variable y aquí también está guardada. La temperatura es otra variable, aquí está guardada. Y la R, pues esa siempre es una constante, nada más va a estar en función de en qué unidades tengan todo lo demás. Y al final y al cabo ustedes van a desear calcular, ahora sí, la N. Y ahora sí también se viene implicando lo que son operaciones con matrices, operaciones con vectores. Y eso también di la base que se hacía esto, la di el miércoles. Miércoles y jueves. En ambos casos lo trabajé porque al fin y al cabo son operaciones y requieren una sintaxis. Entonces, ahora sí, lo que les digo, vayan revisando si están atrasaditos, si no, pues, de todos modos, aquí vamos a ir viendo y si ya lo vieron y todavía quedó como que medio flojo, aquí se va a ir, voy a tratar de explicarlo detalladamente, no tan a profundidad o no tan lento como la primera vez, pero sí voy a hacer una mención de esto porque prácticamente ya lo vamos a estar ocupando. Entonces, habíamos dicho que esto puede ser un ejemplo de una aplicación y esto sí puede pasar, una aplicación de examen. Y vamos ahorita, eso ahora sí yo lo vería, es lo que les digo, y esto yo lo veo más como una aplicación de examen y esto sí puede pasar. Y pues ahorita primero vamos a ver cómo sería un llenado de una matriz general. Y lo que mencionaba antes, primero vamos a ver lo que son los for anidados. Y si ya ahora sí nos quedó esto, pues vamos a verlo de la manera simple. Vamos a verlo como un llenado de vectores. Ahora sí son mis dos opciones para guardar, como for anidado o como un llenado de vectores. Como yo los quiera llenar, eso va a ser ahora sí parte en función, como diga el examen, como o parte lo que a mí se me haga más fácil. Si no dice cómo hay que llenar, entonces yo me voy a lo más fácil y yo considero que lo más fácil es esto de aquí, llenado de vectores. Si no hay necesidad de anidar ni nada de eso, entonces vayámonos a un llenado de vectores. Listo. Vamos primeramente, este va a ser nuestro objetivo, llenarlo como vectores, pero primero vamos a pasar por un for anidado. Antes de que quite mi figurita, reitero, tengo que indicar filas, tengo que indicar columnas. ¿Eso a qué me huele? Que voy a tener que utilizar dos contadores. Un contador se va a encargar de mover las columnas y otro contador se va a encargar de mover las filas. Entonces, pues ya de cajón, afuera, antes de mi for, no voy a llegar bien chicho chicho a llenar mi matriz si no he creado una matriz vacía a fuerzas, siempre. Si voy a llenar una matriz, si voy a llenar un vector, tengo que hacerlo afuera y tengo que dejarlo ahora sí de preferencia vacío y nada más ya listo para llenarme, ahora sí, para que yo le llegue a llenar datos, pero ya está ahí listo, ya podemos decir que ya está vacío, ya está creado, ya existe. Yo nada más me voy a ir encargando de irme poniendo en cada posición e irle asignando un valor. En este caso entonces crearía una matriz vacía. Puedo dejar mi M que sea de matriz. Puedo poner el nombre completo, matriz. Puedo poner, no sé, que haya quedado en minúscula M. El nombre de la variable también aquí no importa. El nombre que le quiera yo poner, ese nombre va a ser perfecto.
Nada más que eso sí, debo de acordarme cómo le puse, cuántas mayúsculas, cuántas minúsculas, cuántos guiones bajos. Así tal cual lo haya escrito, así lo voy a llamar siempre. Entonces dejaré ahorita una M mayúscula. Vuelvo a utilizar mi poderosa función ceros. Y ahora sí, abro paréntesis, indico el número de filas. En este caso estoy viendo que son 3 filas. 3 filas. Y luego aquí indico el número de columnas. Y estoy viendo que tengo 4 columnas. Con el, ahora sí, rápida comparativa con un vector. Había dicho que en un vector nada más ya sea o tengo una fila y n columnas o al revés. Puedo tener, ¿cómo se llama? Puedo tener n filas y solamente una columna. Entonces ahora sí lo que les digo es, cero sirve para crear matrices o vectores, pero la sintaxis que yo pongo aquí adentro es lo que me va a determinar si va a ser una fila o si va a ser un vector. Entonces me llevo esto de aquí, nada más quería mencionarlo. Ahorita no nos interesa un vector, estamos yendo directo sobre matrices. Y vamos a hacer lo siguiente. Habíamos dicho que iba a ser un llenado de datos con un for anidado. Con ese for anidado prácticamente estoy viendo que voy a pasar, si yo lo quisiera llenar en orden, voy a llenar primero, no sé, aquí está mi temperatura 1. Voy a borrar estos puntitos negros, me estorban. Aquí está la temperatura 2 y aquí está la temperatura 3. Luego acá tengo la presión 1, tengo aquí la presión 2 y aquí tengo la presión 3. Acá es el volumen 1, este es el volumen 2 y este es el volumen 3. Y al final los que voy a calcular son estos. Pues que esto ya no lo voy a pedir, esto lo voy a calcular. Entonces ahorita pues prácticamente no voy a ocupar esto de aquí. Pero si les pongo un número, este es el mol 1, este es el mol 2 y este es el mol 3. Si yo quisiera llenar, ahora si le hubiera un orden, quiero llenar primero temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. Luego presión 1, presión 2, presión 3. Y al último volumen 1, volumen 2, volumen 3. Los moles no los voy a llenar porque esos yo se los voy a calcular al usuario con esta poderosísima fórmula. Y pues prácticamente si se los pido el usuario se va a sacar de pedo y me va a decir, pues qué onda, no por eso te di los, los datos para que tú los calcularas y ahora me los estás pidiendo. Entonces, ¿quién va a hacer la chamba? Tú o yo. Entonces, si ya creé, este es mi banco de datos, pero yo le eché ojito y solamente voy a llenar hasta ahorita 3 columnas. La columna de temperatura, la columna de presión y la columna de volumen. Y al fin y al cabo tengo 3 datos en cada uno de ellos, que es ahora sí el dato 1, el dato 2 y el dato 3, tanto de temperatura como presión como volumen. Entonces puedo iniciar planteando mi primer for. Ya había dicho que se me voy a mover primero en las columnas. Entonces voy a hacer for i que sea igual a 1. Y ahora sí mi i, puedo decir que se va a encargar de la columna. Columna y había dicho que voy a llenar 3 columnas, que es la columna de temperatura, columna de presión y columna de volumen. La de n no, esa yo se la voy a pedir, yo la voy a calcular y después se la digo al usuario. Entonces me voy a detener hasta la columna 3. No le indico el salto, pues porque va a ser el salto de 1 en 1, que es primero sea 1, que luego sea 2 y que luego sea 3. Al fin y al cabo, eso el salto, pues siempre va a ser de 1. Y entonces este i se va a encargar de mover mis columnas. Coloco de una vez lo que les digo, coloquen sus for y sus end de una vez, porque si se luego meten mucho desmadre y si se es muy confuso. Luego, ya metí esto de aquí y que seguiría. Ahora seguiría moverme en los datos de aquí. Entonces voy a requerir un segundo contador. Puedo poner ahora sí mi for. J es igual a 1. Y entonces este se va a mover aquí en las filas y estoy viendo que tengo 3 filas. Y entonces se va a detener hasta 3 y llego aquí a mi end.
Y entonces estoy diciendo aquí que J se va a encargar de mover la fila. ¿Por qué no utilicé ahí? Porque I ya se está encargando de mover a las columnas. Y si yo utilizo la misma I aquí abajo, el programa se va a confundir y me va a decir, ¿qué onda? ¿No que estabas moviendo las filas? Y perdón, las columnas. Y ahora también quieres mover las filas. Pero no podemos hacer eso. O mueves filas o mueves columnas. Pero jamás vas a poder mover los dos al mismo tiempo. Entonces, forzosamente tienes que crear otro contador para este segundo for que tienes aquí abajo. Y ese contador yo decido que sea la J. Puede ser igual cualquier letra que se antoje. Pero yo ahora sí, por experiencia, he visto que ahora sí la I, la J y hay veces que la K prácticamente son mis contadores de cajón. Y ahora sí, estas tres letritas I, J y K son mis contadores y ellos se encargan de irse posicionando diferente. Entonces ya tengo aquí mi primer for anidado. Y había dicho que se va a mover las columnas. Y J se va a mover en las filas. Y entonces, ¿cómo haría mi sintaxis? Escribo M y coma J. Y ahora sí, mi input. Y el texto que yo quisiera poner aquí. ¿Y por qué puse esta sintaxis de aquí? Por lo siguiente. Había dicho que vuelvo a marcar aquí. Y va a ser de las columnas. Y... Ay, muy atrás. J va a ser de las filas. ¿Qué va a pasar cuando se ejecute ahora sí mi secuencia de código? Va a llegar aquí a MATLAB, va a decir, ok, tenemos un primer for, vamos a decir que I va a valer 1 y se va a detener cuando I valga 3, ok. Y entonces aquí nada más me estaría faltando un dato de en medio. Está bien. Y ok, ya llega aquí a esta parte y dice, oh, mira, tenemos otro for. Y ese for me está diciendo que J va a iniciar, J va a iniciar en 1 y tengo que J se va a detener hasta 3. Entonces aquí hay un J intermedio, que es J2, el dato que me estaría faltando. Y entonces hace la lectura de esta posición. Como nosotros iniciamos ahora sí aquí, iba a valer 1 y luego entró a esta J y J vale 1. Entonces la posición que se guarda es 1,1. Si yo reviso la posición 1,1, a ver si no, creo que ya está centrado. 1,1 es este de aquí. Entonces esa de ahí se va a guardar, que es prácticamente la temperatura 1. Ya saldría de ese for y vuelve a entrar aquí. Y dice ahora J se le hace un incremento. No sale hasta acá afuera. Se va a ir hasta que termine este ciclo. Este ciclo que está aquí lo va a hacer primero. Y entonces J ya no va a valer 1. J ahora va a valer 2. Y la posición que se va a guardar ahora ya no va a ser 1,1. Va a ser 1,2. ¿Y qué creen? Nos saltamos aquí a la columna de al lado. Porque se está indicando que es la fila 1, columna 2. Entonces estamos metiendo mal nuestros posicionadores de aquí. Queremos que al fin y al cabo la columna siempre se mantenga y que entonces lo que esté girando sean las filas. Y dirás, no, ya nos equivocamos. No, no es cierto. Vamos a hacerle chanchullo con esta sintaxis de aquí abajo. Entonces lo que se va a ir moviendo van a ser las filas y lo que se va a mantener son las columnas. Volvemos a revisar esto de aquí. Y tenemos. Y entonces dijimos que se va a hacer primero este ciclo que esté aquí adentro y va a valer 1 y primero se va a posicionar en J1. Entonces lo de aquí se queda como la primera iteración se queda 1,1 y sigue posicionándose aquí al final y después de todo. Luego J va a cambiar su valor a 2. Se pasa aquí su J2 y entonces el valor que cambia aquí abajito es el de la fila.
que es este de aquí. Aquí por eso está escrito en de este lado. Primero la J pasa 2,1, que indica que es la fila 2, columna 1. Y ahora sí ya se llenó el de acá. Luego volvería a cambiar, ya J ya no vale 2. J ya valdría 3. Entonces se para aquí y el valor de la fila cambia aquí, 3,1. Y entonces ahora sí ya se llena nuestra temperatura 3. ¿Y qué va a pasar? Aquí como J ya acabó de ese ciclo, ahora sí ya se sale de este for que teníamos aquí y vuelve a regresar al for que estaba ahora sí, podemos decir nuestro for global. Y decíamos que inició en 1 y se va a detener hasta 3. Entonces ahora el valor que va a cambiar de aquí va a ser el de i, y el de i ahora va a pasar a 2. Vuelve a llegar a este for que estaba aquí adentro y dice j igual a 1 y termina hasta 3. Entonces el de j se vuelve a restablecer, va a empezar otra vez aquí en j en 1 y se va a detener hasta 3. Y entonces ahora nuestra nueva lectura de posiciones va a ser la siguiente. Si habíamos dicho que i ahora vale 2 y j vale 1, tengo que primero, aquí por esta sintaxis que escribí aquí abajo, tengo que indicar primero el valor de j. Perdón, en este caso vale 1, pero i ahora vale 2. Entonces esto está diciendo que es la fila 1, columna 2. ¿Y dónde es la fila 1 y columna 2? Es en mi presión 1. Luego cuando cambie, ahora sí se va a hacer otra vez primero este for de aquí adentro y hasta que acabe el de aquí adentro y ahora sí se va a ir con el de fuera. Entonces lo que van a ir cambiando de posición son las J. Va a pasar a J2, J3 y prácticamente lo que se va moviendo son las filas de ahí. Va a pasar de fila 1 a fila 2 y luego cuando pase de fila 2 va a llegar hasta la fila 3. Y pues prácticamente se va moviendo aquí en la fila 2 que es la presión 2 y en la fila 3 que es la presión 3. Y entonces ya vuelve a salir otra vez aquí el global y pues ahora va a cambiar el valor de i a 3 y pues la j va a seguir utilizando el mismo principio, va a pasar por j1, j2, j3, que eso va a indicar la fila 1, la fila 2 y la fila 3, pero en este caso de la columna 3, que es la columna que sustituye aquí. Por eso yo puse la i que estuviera del lado de la columna. Esto es prácticamente, se ve raro, pero esto es un llenado de cómo se va llenando poco a poco mi matriz con un for anidado. Y tal vez lo que podría decirle al usuario es que la fila 1 es de temperatura, digo, la columna 1 es de temperaturas, columna 2 es de presiones y columna 3 es de volúmenes. Y vamos a verlo ahora sí en MATLAB para reafinar lo que pasó aquí. Y voy a poner aquí un comentario for con matrices. Entonces añado un clear, añado un CLC y se me ocurre ahora sí ponerle un disp, que el título que vea el usuario sea cálculo de moles a partir de presión, temperatura y volumen. Entonces puedo dejarle aquí unas instrucciones al usuario. Disp, habíamos dicho que la primera columna es de, ¿qué teníamos? Ya se me olvidó. Sí, temperatura. Puedo colocar otro disp. La segunda columna es de presión. Y un último disp que nos indica que se debe guardar en la tercera columna. La tercera columna es de volumen. Y ahora sí, ya que nada más estos divs fueron como unas instrucciones al usuario para indicarle cómo se van a guardar los datos.
Ahora que ya le di las instrucciones, necesito mi matriz vacía de datos en donde voy a guardar estos datos. Había dicho que iba a ser una matriz de 3 filas por 4 columnas. La cuarta columna va a ser ahora sí mi número de moles. Para crear mi matriz vacía, asigno el nombre en donde la voy a guardar. En este caso va a ser mi variable m. Utilizo mi poderoso comando ceros. Abro paréntesis e indico filas e indico columnas. 3 filas, 4 columnas. Listo. Luego procedo a plantear mis for anidados para que se haga la lectura de esas posiciones. For había dicho que va a ser de i igual a 1 y se va a detener hasta 3. Ay, mira, no le puse igual, le puse 2 puntitos. Igual a 1 y se va a detener hasta 3 y coloco su respectivo end. Y aquí voy a colocar un segundo for. J es igual a 1 y se va a detener hasta 3. Y su respectivo end. Entonces puedo poner aquí, yo puedo colocar directamente mi input, pero voy a colocar yo, porque yo así lo decido, un fprintf para darle presentación a esto y decirle al usuario qué dato va a guardar. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. fprintf y le puedo decir ingresa el dato de la columna, así, columna por ciento i, aquí se va a sustituir un número entero, fila por ciento i, y aquí se va a sustituir otro número entero. Entonces estoy indicando dos porcentajes y ahora sí, para fuera de mis apóstrofes tengo que indicar las variables que se van a sustituir en ese fprintf. En este caso la columna, si reviso acá mi Jamboard, había dicho que J se va a encargar de las filas e I se va a encargar de las columnas. Entonces I se va a encargar de las columnas y J de las filas. Y se me hace que ahora sí este espacio y dos puntitos que le di lo voy a borrar y eso lo voy a poner en mi input. Ahí indico el nombre de mi matriz, abro paréntesis y como había dicho que las columnas se van a encargar I y las filas se van a encargar J. Entonces J es de fila, I es de columna, coloco un igual, coloco mi input que se va a guardar un dato, apóstrofes, dos puntitos y ahora sí el espacio que había borrado ahí arriba. Y entonces técnicamente y en teoría con esto ya estaría guardando ahora sí mis datos. ¿Por qué dejé estas instrucciones aquí? Porque el usuario va a ver las columnas. La columna se va a mostrar columna 1. Ah, pues ya la columna 1 es de temperatura. Cuando cambia a columna 2, a la columna 2 es de presión. Y cuando pasa a la tercera columna, esa columna va a ser de volumen. Entonces podemos ver esto cómo va. Puedo poner un for-tris y sale aquí mi título que puse general, cálculo de moles a partir de PTB. Dice que la primera columna es de temperatura, la segunda columna es de presión, la tercera columna es de volumen. Ingresa el dato de la columna 1, fila 1. Habíamos dicho que la columna es temperatura, entonces puedo dejar 273, que estén en Kelvin. Entonces sigue diciendo que la columna 1, pero ahora es la fila 2. Y en este caso quiero que sean 350 Kelvin. Y la tercera dice la columna 1, fila 3. Entonces es mi tercera temperatura. Seguimos en la misma columna 1.
y que sea aquí de 480. Luego doy otro enter, le echo un ojito, ya pasó a columna 2. Y aquí había dicho que la segunda columna es de presión, entonces puedo guardar mis presiones. Mi primera presión que sea 0.5 atmósferas. Y sigue diciendo columna 2, ahora es mi fila 2. Y en este caso ahora quiero que sea de 1.2 atmósferas y columna 2, fila 3. Seguimos hablando de presión, pero ahora es mi tercer dato. Que sean de 2.3 atmósferas. Y ya volvió a cambiar acá. Ahora dice que es columna 3, fila 1. Mi columna 3 es de volumen. Entonces puedo indicar que en mi primer volumen es de, no sé, 1.450 metros cúbicos. En el segundo 1.7 metros cúbicos y en el tercero 2.5 metros cúbicos. Y ya con eso hice mis tres lecturas. Ahora sí, bueno, mis tres, estas tres de la columna 1 es de temperatura. Estas tres de la columna 2 es de presión y estas tres de la columna 3 es de volumen. Vamos a ver ahora sí, revisando la matriz M aquí en la ventana de comandos, qué datos tiene, a ver si sí es cierto. Y esto lo estiraré aquí. Habíamos dicho que en la primera es de temperaturas y aquí está 273, se guardó en la fila 1, columna 1, 350, fila 2, columna 1 y 480, fila 1, fila 3, columna 1. Luego que la segunda columna, que es esta de aquí, se guardaron en este caso mis presiones, que fue de 0.5, 1.2 y 2.3, 0.5, 1.2 y 2.3. Y en mi tercera columna tengo mis volúmenes 1.45, 1.7 y 2.5. 1.45, 1.7 y 2.5. Esta, mi cuarta columna, sigue en ceros porque prácticamente está esperando a que yo calcule las moles. Y ahora sí vamos a utilizar operaciones con matrices. Y esto sí ya no se puede, forzosamente se tiene que trabajar como vectores. Por ahorita creo que no. Bueno, considero que no se recuerdan bien el manejo de cómo era una operación con vectores o con matrices. Y voy a hacer una explicación nuevamente de eso. Este es mi relajo de aquí. Bueno, podré copiarla, a ver si puedo copiarla. Ese es que quiero recortar esta matriz nada más. Y a ver, pégala aquí abajo. Mira, si se pudo. Porque no la quería hacer de nuevo. Ay, ahora sí se puede borrar esto. No, no se puede borrar. Hay una manera de citar todas las, en este caso sabemos que la columna 1 van a estar los datos de la presión. Puedo copiar mi fórmula de los moles. N es igual a PV entre RT. Y entonces prácticamente voy a requerir multiplicar la columna de la presión por la columna del volumen. Y esos dos dividirlos entre R, que es una constante, entre la columna de la temperatura. Para hacer eso, tengo que hacer lo siguiente. Había dicho que mi matriz se llama M. Entonces, si yo quiero señalar la columna de la presión, escribo lo siguiente. Escribo M, abro paréntesis, y en este caso veo que la presión es toda la columna 2, prácticamente la columna 2 y son todas sus filas.
Entonces, para indicar las filas que quiero ocupar, todas esas filas, coloco esto, dos puntitos, que esto de aquí significa todas las filas, una coma y ahora sí indico qué columna. Y esto de aquí está significando que esto es mi presión. Otra vez, va de nuevo. Quiero señalar ahorita únicamente la presión. Ahí está en rojo. La presión. Y la manera de señalar la presión va a ser esta manera de aquí. Voy a escribir M, donde está mi matriz. Voy a abrir paréntesis. En las filas, en la parte de las filas, sé que antes de escribir en una matriz, primero indico la fila, indico una columna, indico una coma, perdón, y ahora sí la columna. Entonces, ahora sí, en el apartado de aquí, de las filas, observo mi matriz. Yo requiero ocupar todas las filas que están ahí, o sea, que va a estar la fila 1 que tiene la presión 1, fila 2 que tiene la presión 2 y fila 3 que tiene la presión 3. Entonces, como yo requiero todas esas, coloco dos puntitos. Y estos puntitos significa todas las filas. Ahora sí, una coma e indico qué columna. En este caso quiero la columna 2. Luego seguiría un por. Aquí pondré un por. Y va el volumen. El volumen está aquí en amarillito. Lo pintaré aquí. Volumen. ¿Y cómo yo escribiría el volumen? El volumen voy a indicar otra vez la matriz en donde está. Y ahora le echo un ojo al volumen. Observo, columna es la columna 3. Las filas son todas las filas. Entonces voy a hacer una sintaxis similar. Estos dos puntitos van a significar todas las filas, coma, columna, que había dicho que es la columna 3. Y listo, ya con esta poderosa sintaxis estoy ejemplificando que esto es volumen. Y ahora sí, esto va dividido entre R, que puede ser 0.08256. Esa es una constante. Ahora sí, la constante de la R. Y por lo que me está faltando es la temperatura. Voy, le echo un ojo a la temperatura. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, el azul. Lo voy a pintar de azul. ¿Y cómo voy a escribir la temperatura? Reviso mi matriz nuevamente. Veo que la temperatura ahora está en la columna 1 y prácticamente son todas sus filas. Entonces indico en dónde está la temperatura. En la matriz M. Ok. Luego indico que voy a ocupar todas sus filas. O escribo una coma y que está en la columna 1. Y prácticamente ya con esto hice una sustitución de mi equivalencia de mi, cómo calcularía n. Prácticamente esto de aquí, mi fórmula de PV entre RT, es lo mismo que está acá. Pero me está faltando un detalle. Esto pues no lo puedo escribir así en el código. Me genera un error. Entonces la manera correcta de escribirlo sería esto. En esto de aquí arriba lo voy a poner entre paréntesis. Y voy a escribir M, todas las filas de la columna 2, luego puntito por M, todas las filas de la columna 3, cierro mi paréntesis, que es este paréntesis general que está abrazando a estos dos, puntito entre, abro nuevamente mi paréntesis y voy a poner mi constante 0.08256 puntito por, y ahora sí que tengo que es M, todas las filas de la columna 1 y cierro mi paréntesis global.
Si gustan le vuelvo a poner colores. Que este azulito es de la temperatura. Este amarillito es del volumen. Y que me está faltando hacia el rojo. Este rojo es de mi presión. Ahora me van a decir que estoy casi seguro. ¿Qué pedo? ¿Y este punto? ¿Por qué salió aquí? Aquí hay un punto, aquí hay otro punto, aquí hay otro punto. Este puntito, voy a ir acá a donde está mi matriz. Prácticamente, si yo lo veo, esta presión de aquí va a estar con este volumen de aquí. Y prácticamente temperatura 1, presión 1, volumen 1, me deben de dar ahora sí, un número de moles 1. Luego temperatura 2, presión 2 con volumen 2 me deben de dar un número de moles 2. Y el último, presión 3, temperatura 3 con presión 3 y volumen 3 me deben de dar un número de moles 3. Entonces prácticamente ahora sí, en este orden, temperatura 1, presión 1, volumen 1, me deben dar un número de moles. Prácticamente yo espero multiplicar o dividir estos dos de aquí, la operación que tenga que hacer, que en este caso multiplico presión y volumen y lo divido entre temperatura por RT, me debe de generar un número de moles de que corresponden ahora sí a esa fila. Luego de la fila 2 voy a tener otros datos y me debe dar un resultado para la fila 2. Y la fila 3 me deben de dar, ahora sí, esos datos de la fila 3 me van a dar un número de moles 3. Para que eso ocurra, yo tengo que colocar un puntito antes de hacer una multiplicación o un puntito antes de hacer una división. Aquí en este caso tengo una multiplicación aquí y tengo otra multiplicación acá. Pero antes de esa multiplicación coloqué un puntito. Si se dan cuenta, esta es una constante. Y aquí coloqué un puntito antes de la división. Entonces eso va a significar que así como estén alineados las filas, van a dar un resultado para cada fila. Porque si yo no se los pongo y lo dejo acá, va a salir un error. ¿Y por qué sale el error? Porque MATLAB, si no le ponen el puntito, dice MATLAB que ustedes están haciendo operaciones con, ¿cómo se llama? Con matrices. Y ustedes no quieren ahorita una operación de matrices, que era cuando multiplicaban fila por columna y entonces que se multiplicaba todos y se daba un valor. Luego el segundo de aquí multiplicaba los tres de acá y daba otro valor. Y luego el tercero multiplicaba todos los de acá y daba otro tercer valor. No, ahorita no estamos haciendo nada de este desmadre de multiplicaciones de matrices. Nosotros queremos únicamente que ahora sí los datos de cada fila nos generen un dato de moles de esa misma fila. Y es por eso que deben de colocar esos puntitos de ahí. Y creo que está faltando lo importante, es dónde los guardo. Pues ya sé que los voy a guardar aquí, que este es en la columna 4. Pero si le echo ahora sí, ya es coco. Me doy cuenta que es en la columna 4, pero son todas las filas. Entonces esta misma lógica que ocupé acá, la voy a ocupar aquí. Le voy a indicar que se va a guardar en la matriz. Dos puntitos, todas las filas de la columna 4. Y esto de aquí van a ser mis moles. Ahora sí indiqué que todas las filas, porque son todas las filas, en este caso nada más son 3 filas, de la columna 4 se van a guardar ahí esos datos que yo calculé y esto va a equivaler a mis moles. Y ahora sí, prácticamente hice operaciones con mi matriz, pero traté a cada uno de ellos como si fueran vectores. Porque saqué un vector para la presión, que está aquí en rojito, saqué otro vector para el volumen, que está aquí en amarillo, otro vector de la temperatura, que está en azul, y calculé un vector que quedó en verdecito, pero al fin y al cabo lo estoy guardando todo en una sola matriz. Después de este segundo cagadero que acabamos de hacer, prácticamente lo único que vamos a copiar al código es esto de aquí.
porque esto de acá pues nada más habíamos hecho para la pura lectura de datos. Entonces había dicho que iba a ser en M todas las filas de la columna 4 va a ser igual paréntesis, prácticamente mi división está así, paréntesis y punto y coma. Entonces había dicho que es la presión que van a ser en M todas las filas de la columna 2 puntito por, ay, pero se escribe una división, por M todas las filas, todas las filas de la columna 3, que es el volumen PB entre, aquí entre, falta un puntito, es la R 0.0852, puntito por, que es donde está la temperatura, y la temperatura va a estar en M, todas las filas de la columna 1. Y por eso aquí también dejé la matriz aquí abajito. Reviso que es PB. La P está en la columna 2. Todas las filas de la columna 2. Aquí está. Puntito por volumen. Todas las filas de la columna 3. Aquí está. Entre. Puntito entre la R. 0.0852. Y la M, que en este caso es la temperatura que era entre RT. Y la temperatura van a ser todas las filas de mi columna 1. Puedo ejecutar esto. Aquí vamos de nuevo. Temperatura 1, 275. La segunda temperatura de 300. La tercera temperatura de 350. La segunda columna es presión, 0.5 atmósferas, 1 atmósfera y 2 atmósferas. Y la tercera columna, que son los volúmenes, volumen de 1.25 metros cúbicos, 2.5 metros cúbicos y 3 metros cúbicos. Y ya hice mi captura de datos de Bolón Ping Pong. Reviso qué hay en mi matriz M. Y ahora sí, esta columna ya no está en ceros. Pero en teoría lo que debe de estar aquí es prácticamente las operaciones que debí de haber hecho de PB entre RT. Y vamos a hacer la primera y la última para ver si sí es cierto. Había dicho, a ver, paréntesis, que es la presión. ¿Dónde estaba la presión? La segunda columna es presión. 0.5 por 1.25, que es el volumen, entre, abro paréntesis, 0.0852 por la temperatura, 275. Así, ¿no? Y me dice que es 0.0266. 75, pues hasta aquí era un redondeo, 0.0267, acá 0.0266. Pues la primera sí está, vamos a ver la última. En este caso que va a ser 2, paréntesis. ¿Cómo se borra esto? Radianes de suprimir, delete. Ya. Paréntesis, que es 2 presión por volumen. El volumen está en la 3, 2 por 3, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, 0.08256 por la temperatura, 350, cierro paréntesis y doy un enter. ¿Cuánto había dejado la R? Ya se me olvidó. A.00852. Qué pendejo. Y esto no se deja borrar. 2 por 3
debe entre 0.0852 0.852 por 350. Y ahora sí me dio 0.2012 y aquí está 0.2012. Entonces podemos decir que ahora sí los datos de mi fila me generaron mi número de moles. Mis datos de mi fila me generaron mi número de moles y pues este de aquí en teoría también debe estar bien. Este de aquí son mis datos de mis moles. Y ya teniendo eso, creo que lo único que me estaría faltando es imprimirlos. Hay de dos, puedo sacar mi matriz hacia lo macho. Si yo doy un disp y le digo que sea M, prácticamente nada más va a salir mi matriz así a secas. Voy a hacer un llenado rápido de esto. Columna 1, 250 Kelvin, 300 Kelvin, 400 Kelvin. La segunda columna que es de presiones 1.2, 1.5 y 2 y volúmenes 0.5, 1.2 y 3. Y con este disp nada más lo que hizo fue mostrarme aquí mi matriz, pero la mostró así toda cuchita, toda fea, no le dio formato, no sé esta columna de qué es. Bueno, tal vez si yo leo acá arriba, pues, pues esta columna debe ser esto. Esta columna debe ser de esto otro de acá y pues yo puedo suponer cosas. Si le quiero dar presentación, tengo que utilizar mi función table, que va a ser table. Me va a asignar ahora sí mis va a ser como una especie de columnas para darle presentación, ponerle un título a una columna y presentar esos datos. Entonces voy a indicar que entonces en la matriz voy a utilizar la misma sintaxis, todas las filas de la columna 1, luego todas las filas de la columna, todas las filas de la columna 2, aquí todas las filas matriz, que todas las filas de la columna 3 y prácticamente me está faltando matriz, todas las filas de la columna 4. ¿Qué hice aquí? Colocar esta es la columna 1, esta es la columna 2, esta es la columna 3 y esta es la columna 4. La misma sintaxis que indicas todas las filas de qué columna. Todas las filas de qué columna, todas las filas de la columna 3, todas las filas de la columna 4. Ahí ya coloqué columnas. Lo que me está faltando ahora aquí es colocarle nombre a esas columnas. Generalmente aquí se marca este variable names. Se va a tener que abrir unos corchetes y apóstrofes y como tenemos 4 columnas, a esas 4 columnas hay que ponerle un nombre. La primera columna es temperatura. Salgo de mi apóstrofes, vuelvo a abrir apóstrofes. La segunda es presión. Salgo de mi apóstrofes, coloco una coma, vuelvo a abrir. La tercera es volumen. Y mi última columna es número de moles. Y ahora sí, a mis 4 columnas, activando esta función variable names. Y posteriormente es abriendo ahora sí corchetes. Y dentro de esos corchetes colocando los nombres de las columnas. Aquí abajito, cada vez que se imprime una columna, arriba le va a salir ahora sí, a qué corresponde cada una de esas columnas. Puedes ejecutar esto otra vez y así es esto. Si ya le agarran práctica, todo lo pueden hacer de un jalón, pero si no van a tener que estar chingando cada ratito. Entonces dijimos que la primera columna es temperatura, son 250 Kelvin, 300 y 400. La segunda columna es de presión, 0.5 atmósferas, 1 atmósfera y 2 atmósferas. Y la tercera columna son volúmenes, son 1.2 metros cúbicos, 2 metros cúbicos y 3.5 metros cúbicos. Y ya únicamente haciendo ahora sí esto de aquí, en lugar de solo poner un disp y que salía la matriz toda de golpe,
Con esa función table la metimos aquí adentro de este div y lo único que hicimos fue separar nuestra matriz, la descompusimos en columnas, que esta la temperatura es una columna, la presión es otra columna, el volumen es otra columna y el número de moles es otra columna. Y con el variable names que está aquí adelantito y dentro después de esa variable names unos corchetes, pudimos poner los títulos que teníamos aquí: temperatura, presión, volumen y número de moles. Si quisiésemos ser más precisos, pues aquí le hubiéramos puesto también las unidades, que la temperatura está en Kelvin, la presión en atmósferas, volumen en metros cúbicos y número de moles, pues en mol. Y entonces prácticamente lo que hicimos fue ahora aquí utilizar un for anidado y darle presentación a una impresión de datos. Y esto sí puede ocurrir en un ETS. Que les pidan datos, que llenen datos y que al final de esos datos hagan operaciones y muestren los resultados en una tabla. Entonces, ¿saben lo que pasó aquí? ¿Quedó claro? ¿Tienen dudas? Si tienen dudas, háganmelas saber y yo les respondo. Y pues entonces eso fue con un for anidado. Si lograron entender esto, este for, prácticamente yo podría copiar mi código. Ven que les había dicho que esto es con un anidado. Si yo lo quisiera desanidar, eh, lo haría así. Esto de aquí lo puedo cortar. Esto lo borro, nada más dejo un simple for y le digo fprint. Si voy a trabajar entonces llenando a puros vectores, te diría ingresa el dato de aquí cambiaría, le pondría directo como había dejado mis columnas, temperatura, ¿no? Temperatura y le dejo el porcentaje ahí. J ya no existe, nada más está el contador, un contador aquí. Y en este caso la columna va a ser la columna 1 y aquí va a ser I. Que va a ir pasando aquí, se van a ir moviendo las filas, pero la columna no. La columna es la columna 1 y es la columna de la temperatura. Y entonces tendría que colocar este ciclo otras 2 veces más, pero aquí entonces ya no temperatura. Aquí ya no estaría guardando temperatura, aquí estaría guardando qué es la presión. Y aquí cambio la columna 2. Y me está faltando un último ciclo for. Y aquí guardaría volumen. Y en este caso volumen está en la columna 3. Y seguiría la misma lógica. En este lo puedo guardar ciclo for matriz. Le puedo poner un 2. Y lo único que va a cambiar es que ahora que me va a decir aquí ingresa el dato de la temperatura 1, 250, temperatura 2, 300, temperatura 3, 450. Luego cambia presión 1, 1.2 atmósferas, presión 2, 1.7 atmósferas y presión 3, 2.3. Y cambia el último, ingresa el dato de la volumen 1. Del volumen 1, 0.5 metros cúbicos, 0.9 metros cúbicos y 1.3 metros cúbicos. Y de ahí en fuera las operaciones pues las hace exactamente igual y la impresión de datos hace igual. Lo único que cambia aquí es que la lectura de datos escribieron 3 for, pero un primer for es para llenar temperatura, un segundo for es para llenar la presión y un tercer for sería para llenar el volumen. A diferencia de acá, que con un for anidado escribieron todos los datos y pues a veces era un poco difícil de entender. Y esa es la única diferencia.
de llenar una matriz con un for anidado a con un for simple. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Si, si es que no, entonces ya les puedo dejar aquí, les mando los códigos y podrían, no sé si analizarlos. Y mañana veríamos ahora la comparativa con el ciclo while. Funcionaría simplemente, que es casi igual, pero pues yo relaciono más los for que van con matrices. Y si no utiliza for, pues entonces no. Va, y entonces ya los vería mañana. Gracias, mañana los veo.